Este programa llega gracias al auspicio de SEI National Compañía Limitada, Seguridad Integral. SEI Growth Team, la unión hace la fuerza empresarial. AIMSE, capítulos Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala. Colegio Ecuatoriano de Profesionales de Protección y Seguridad. Interforensic GF Solutions. La evidencia habla y muestra el camino. Cumbre Internacional de la Mujer con Seguridad, SIMS 2025. Llega a Quito la Cumbre Internacional de la Mujer con Seguridad 2025. Conocimiento, experiencia y liderazgo para decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Juntos construimos seguridad. Líderes y lideresas unidos por un apoyo mutuo e inclusivo para un mundo más seguro. Abordaremos los temas clave para construir un futuro más seguro. Conocimiento, estrategia y acción en un solo espacio. Más de 35 expertos nacionales e internacionales compartiendo su conocimiento y experiencia. Una cumbre, múltiples visiones, un solo objetivo, la seguridad. Gracias a nuestros auspiciantes, patrocinadores y aliados que hacen posible este gran evento. Te esperamos este 29 y 30 de mayo en el Hotel La Quinta, by Wyndham. No te lo puedes perder. Muy buenas noches, estimados amigos que nos ven por nuestras redes sociales. Bienvenidos a un programa más de En la Mira, Casuística en Seguridad. Un saludo de parte de los capítulos AIMSE, la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, capítulos Colombia, Ecuador y Guatemala. Nuestro programa, por demás interesante, se centra
como parte de nuestros seminarios internacionales que estamos llevando a cabo, la seguridad ciudadana en cooperación interinstitucional contra la corrupción. Agradecemos su amable audiencia, su compañía. Estemos ya preparados, siempre apuntando porque estamos en la mira casuística en seguridad. Edison, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo Edgar, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, sé que un poco apurado. Bueno, qué gusto, amigos, de estar con ustedes. Es un placer, pues, estar en este nuevo programa de En la Mira Casuística en Seguridad. Y obviamente, como asimismo Edgar lo acaba de mencionar, vamos a tomar un tema que es también trascendental y que tiene que ver justamente con la seguridad ciudadana. Y para este primer programa justamente hemos tomado nota que debemos empezar a hablar sobre la corrupción. Corrupción que obviamente es quizás la llave de todos estos inconvenientes que estamos todos, quizás en toda la región, cursando justamente, y que tiene que ver de una u otra manera con todos los males, si vale el término aplicarlo así, en lo que viene con la inseguridad ciudadana. Es importante siempre recalcar, estimados amigos, que el programa En la Mira se centra en el razonamiento de casos reales, basándonos en principios y estándares nacionales e internacionales en temas de seguridad y protección, y así como en la normatividad vigente y concordante a estos temas que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Asimismo, en las respectivas recomendaciones que ayuden a alcanzar una mejora continua. Amigos, de este programa está dirigido a estudiantes, a profesionales, a público en general, que estén en el área de la seguridad o en afines, o gente, obviamente, que trabaje en temas de seguridad en el área tanto operativa, táctica, como en la parte estratégica. Y toda, obviamente, como dije, la ciudadanía que quiera y necesite saber sobre la casuística de seguridad. Vamos a analizar estos casos relacionados a la seguridad en la amplitud de su palabra. Este programa trata de ser muy claro, directo e informativo, sacando con un enfoque de principios en lo que tiene que ver con la seguridad, el razonamiento imparcial, transmitir experiencias y conocimientos y enfocarnos en las buenas prácticas de la mano de nuestros invitados, que de alguna u otra manera van a poner este tinte de su conocimiento de experticia justamente en ello, ¿no? Tratamos asimismo de ser únicos en el medio, de proponer una orientación a través del análisis de estos casos que vamos a presentar y que seguiremos presentando, enfatizando en la importancia de los principios que siempre están a la vanguardia en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad y protección. Tratamos asimismo de que sea manejado con un lenguaje sencillo y fácil de entender, con el fin de que llegue de una manera clara hacia todos quienes nos están viendo. Es un gusto estar con ustedes, como les acabo de indicar, estimados amigos, y doy el paso a nuestro querido colega también y amigo y que forma parte del grupo, Henry Vargas. Henry, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Edison. Buenas noches, Edgar. Buenas noches. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Hoy jueves 24 de abril del 2025. Lanzamos hoy nuestro nuevo seminario en el tema general de seguridad ciudadana y, como bien decían ustedes, vamos a iniciar hablando sobre la corrupción y cómo afecta este tema tan álgido en nuestra región, la institucionalidad, teniendo en cuenta y considerando pues que la corrupción socava la seguridad ciudadana, la corrupción erosiona la confianza en las instituciones legalmente constituidas o del Estado, genera una desviación de recursos públicos, ¿no? Y fomenta la delincuencia organizada. Pero también hay que tener en cuenta qué es en sí la seguridad ciudadana, porque tenemos unas seguridades que hoy en día se manejan como la seguridad humana, la seguridad y la protección, la seguridad ciudadana. Entonces, es importante considerar que la seguridad ciudadana es aquella acción integral, ¿no? Multisectorial, intergubernamental, que se genera desde los territorios,
¿no? Y que desarrolla el Estado en todos los niveles, es decir, en lo local, como llámese municipio, en lo regional, llámese estados o departamentos, como se llamen en cada uno de nuestros países, y en lo nacional, desde el gobierno, desde el Estado, ¿no? Y esto con la colaboración de la ciudadanía, que es la que tiene que estar al tanto, tiene que estar compenetrada en la situación, es la que tiene que estar pendiente de esa rendición de cuentas para evitar este tipo de situaciones como es la corrupción. Así que bienvenidos esta noche a este nuevo tema muy importante y que trataremos de darle un manejo muy ciudadano, muy coloquial para que pueda llegar a todos y cada uno de los que nos escuchan. Así que buenas noches, gracias y le retorno el micrófono a Edgar. Bueno, buenas noches nuevamente. Como ya es parte de nuestro programa, vamos a transmitir un video y sobre esto vamos a ir ya sacando nuestro análisis y nuestra perspectiva, como bien lo dijo Henry, homologando criterios, emitiendo opiniones del acontecer de cada uno de nuestros países, que también tenemos algunas similitudes y poder zanjar con estos conocimientos y aportar hacia cada uno de nuestros oyentes el criterio para poder ir mejorando o ir aplicándolo en diferentes aspectos de la continuidad y de la vida de cada uno de las funciones a lo interno, público, privado. Entonces, Edison, sí, ¿podemos proyectar? En el 11º taller, Obstáculos y oportunidades en la política en materia de seguridad privada, se realizó un encuentro entre instituciones del Estado, empresas de seguridad privada, usuarios y sociedad civil, para intercambiar ideas, experiencias innovadoras y estrategias transformadoras. Este espacio de diálogo y compromiso contribuye a trazar caminos que fortalezcan la política de seguridad privada. DIGES avanza. Bueno, como hemos visto, es un corto espacio, un video que resume el fin de las instituciones que rigen lo que es la seguridad pública. Y a lo largo de estas décadas hemos visto esa sinergia que se quiere dar con cada uno de las empresas proveedoras de seguridad privada, generando una alianza público-privada dentro de los parámetros de seguridad y prevención. Recordemos de que las empresas de seguridad son actores, del lado de Guatemala, por ejemplo, son actores preventivos y busca en el entorno poder coadyuvar a emanar la seguridad. En el 2012 se inició un proyecto entre la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada para poder homologar en conjunto con el Ministerio de Gobernación o Ministerio del Interior en otros lugares el uso de la fuerza que representan las empresas de seguridad privada. Estamos hablando que eran 45,000 agentes de 142 empresas registradas en ese tiempo y solo de parte de una de las 13 entidades o agremiaciones que existen aquí en Guatemala, que es la gremial, la Cámara y la Asociación de Empresas de Seguridad, buscaban este tema, pero adolecía de las funciones legales o el marco legal como tal, por el uso de la fuerza, y ahí se empezaba a manejar el contexto de la corrupción, porque ya no eran sujetos de lo que regula la Constitución como funcionarios del orden público, entiéndase policía o ejército, sino que eran civiles aplicando o
siendo empleados en una empresa de seguridad privada. Se exigía el uso del arma larga como escopetas y arma de fuego cortas, pistolas o revólver. La mayoría de ese tiempo estaban ubicadas en áreas de riesgo, en áreas rojas. Prácticamente le podríamos mencionar como carne de cañón. Y se empezó a trabajar ese equipo bélico letal. Y esto empezó a generar ciertos conflictos porque la ley establece de que el uso legítimo de la fuerza en defensa, por defensa propia, se detenía o se tiene que detener preventivamente a la persona que acciona el arma de fuego. Entonces, muchos de los agentes de seguridad privada pues caían en este limbo legal y esto se fue dejando por lado. Y de ese tiempo, y tomando el tema de la corrupción, empezó a fluir bastante capital del crimen organizado hacia estas empresas. Y un estudio de Inside Crime pues establece que como duda si el crimen organizado se beneficiaba de la misma fuerza de las empresas de seguridad privada. Este es un crecimiento exponencial y ahorita ya estamos hablando que en el tiempo eran 142 empresas, ahorita existen ya alrededor de 200 empresas de seguridad, es una fuerza entre 150,000 guardias y de estos estamos haciendo un comparativo que son 5 agentes de seguridad privada contra un agente de Policía Nacional Civil. Esa es la variación y de ahí es donde se favorece el crimen organizado al tener una mayor presencia de empresas o de agentes que pudiesen ser partícipes del mismo crimen. Dentro de esta dinámica criminal se infiltraron en algunas de estas empresas miembros de las diferentes pandillas o maras como agentes y esto hacía de que ya la modalidad del tatuaje empezó a desaparecer, ya no utilizaban el mismo modus operandi de identificar a los pandilleros y pasaban ciertos filtros porque dentro de las mismas empresas utilizaban estas unidades como agentes de seguridad del mismo trasiego. Transporte de valores servía para transportar capitales hacia distintas entidades financieras, pasaban legítimamente y pues se convertía en un lavado. Entonces hubo un boom de empresas acá en la región y tuvo que empezar a normarse el reclutamiento de agentes, tal así que se estableció una credencial, un carnet para diferentes puestos que les representaba un examen y una capacitación presencial. Esto estamos hablando pre-pandemia, posterior, porque en ese periodo ya empezó el distanciamiento, las clases virtuales, y ahí ese es otro punto de inflexión, porque la misma modalidad virtual pues hacía de que se certificaran más o menos un aumento del 30% de agentes que se certificaron más antes de la pandemia y posterior pandemia creció en ese 30%. El tema de la cooperación sale por una propuesta que no es nueva, sino que había sido ya prevista anteriormente, de utilizar esa misma seguridad como prestadores o como cooperantes dentro de las fuerzas del orden público. Hay ciertos ejercicios y como lo vimos en el video, ya hay ciertas mesas técnicas. Esta es la 11ª que va.
donde ya intervino el ejército, que es el regulador del uso de armas de fuego, el Ministerio de Gobernación como parte de la Policía Nacional y como el ente regulador de las empresas de seguridad a través de la Dirección de Empresas de Seguridad Privada. Se invitó a las 3 cámaras, a los 3 grupos que reúnen a las empresas y han estado participando para modificar. El problema es de que existe una ley y un reglamento que es muy ambiguo, porque dentro del proceso existe una palabra empleada como adecuación. Cuando inició los servicios de seguridad privada se establecían como un acuerdo ministerial y un acuerdo gubernativo a través del Consejo de Ministros o a través del Congreso de la República. Cuando ingresó la ley, la normativa, se tuvieron que adecuar para obtener una licencia de operaciones. Y esta misma licencia establece ciertos parámetros. De ellos empiezan con una periodicidad de 3 años y los que no logran establecer o implementar esta situación por ciertos recursos legales que existen, quedan en ese limbo de la fase de adecuación. Otro de los problemas que se tienen con las empresas y la cooperación entre empresas de seguridad es el tema de la gestión en cuanto al uso y la regulación de las armas extraviadas. Creo que ya tenemos a nuestro invitado en línea para poder ampliarlo. Pues le damos paso, Edison, para que, no sé si pasamos de nuevo el video, entrar en contexto. Bueno, sí, qué gusto, Rodolfo, ¿cómo estás? Tenerte nuevamente por aquí. Es un honor hablar sobre este tipo de temas específicamente con un conocedor de la materia. Te damos la bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo estás? Queridos amigos, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación tan importante a este programa que tengo el honor de compartir con ustedes. Yo creo que estamos bien, gracias a Dios. Para variar, hubo problemas técnicos al principio, pero ya se solucionaron y aquí estoy a sus órdenes. Bueno, como te comentaba, y para los amigos televidentes y seguidores que nos están viendo, te contamos de este momento con Rodolfo Muñoz Piloña. Él ha desempeñado múltiples roles en el ámbito de la seguridad en su país, Guatemala, destacándose como asesor, empresario, específicamente del sector de la seguridad privada, ¿no? Fue miembro del gobierno durante el 1982, posteriormente se involucró activamente en el sector de la seguridad privada, fundador de la Unidad de Seguridad y Servicios Integrales, ha ocupado posiciones destacadas en organizaciones gremiales del sector de la seguridad privada en Guatemala, presidente de la Gremial de Empresas de Seguridad Privada, presidió también la Federación Centroamericana de Seguridad Privada, FEDECASP, ocupó el cargo de secretario fiscal ante la Federación Panamericana de Seguridad Privada, FEPASEP, analista político de seguridad y ha participado en diversos foros y encuentros regionales, entre otras cosas, y obviamente pues un directo amigo y una persona que, como dije al inicio, sabe y conoce mucho del tema y que tenemos el honor y el gusto de contar contigo. Vamos, no sé si a pasar el video nuevamente para que entres en contexto, Rodolfo, y empezamos a hablar algo. Ya Edgar empezó a redactar y bueno, luego de eso te doy el paso, Edgar, para que continúes con Rodolfo, ¿ya? Muchísimas gracias. En el 11º taller, obstáculos y oportunidades en la política en materia de seguridad privada, se realizó un encuentro entre instituciones del Estado, empresas de seguridad privada, usuarios y sociedad civil, para intercambiar ideas, experiencias innovadoras y estrategias transformadoras. Este espacio de diálogo y compromiso contribuye a trazar caminos que fortalezcan la política de seguridad privada. Vigésimo. Avanza. Sí, Edgar. Sí. Bueno,
¿Está bien su audio, Jonathan? Mi sonido no se oía muy bien el video, pero sí sé de qué se trata. Es propaganda de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Correcto. Pues el contexto, lo que le quería comentar, Jonathan, para poderlo entrar ya en materia, es la cooperación que se quiere implementar como parte de la estrategia de gobierno entre las empresas de seguridad privada y las fuerzas del orden público. Más o menos estaba hablando de cuál era la situación del estado de fuerza entre los agentes, un parámetro, pero usted que ha estado dentro de las mismas organizaciones como presidente y ha participado en estas mesas, pues me gustaría primeramente tener de su propia experiencia qué tan viable o qué tan sano es utilizar una fuerza que equipara 5-1 contra las fuerzas del orden público a proveedores de empresas de seguridad privada. Pues mire, nosotros en seguridad privada llegamos a donde las fuerzas de seguridad del gobierno no llegan. Y es por asunto puramente de confianza. Las personas que contratan seguridad privada lo toman a uno casi como su confesor, como su persona de confianza, que le abren las puertas no solo de su empresa o de su casa, sino que paran abriendo hasta las de su corazón. Porque uno llega a tener mucha intimidad con los clientes en el sentido de que le cuentan problemas que a las fuerzas de seguridad del Estado ni por ilusión les contarían. ¿Por qué? Por el factor confianza. La gente por principio, y no solo en Guatemala, sino que en todos los países sucede lo mismo. Desconfían de las fuerzas de seguridad del gobierno y confían más en la seguridad privada. Aparte de eso, el volumen de guardias de seguridad privada versus los del Estado, pues sí estamos entre 3-1 o 5-1, dependiendo del país. En Latinoamérica, que es donde yo me he podido mover, me he dado cuenta que siempre prevalece el número de guardias de seguridad privada versus los policías. Y también hay un celo entre las fuerzas de seguridad del gobierno con la policía privada. Lo ven a uno como un policía de quinta categoría y no quieren confiar en un sistema porque según ellos nosotros somos parte del problema, cuando en realidad nosotros somos la solución a los problemas de seguridad del Estado. Porque si la Policía Nacional no sale un día a trabajar, el país sigue trabajando. Pero si las fuerzas de seguridad privadas no salen a trabajar, nadie trabaja, porque un banco no se abre si no está la seguridad privada. Un centro comercial no se abre si no está la seguridad privada. Donde quiera que usted vea elementos de seguridad privada, si ellos no asisten a la apertura de los negocios, normalmente la gente no abre. Okay. En ese sentido, y pues voy a tomar de ejemplo la experiencia que también de la región. Sabía yo de que en Panamá los agentes de policía civil entregaban el uniforme, salían de su turno y tomaban el puesto de un agente de seguridad. Entonces ellos hacían, pues, eran juez y parte. Y en ese sentido, ¿es la fuerza de seguridad privada un contrapeso importante para la seguridad pública, Jonathan? No, nosotros somos un complemento. Un complemento porque, como le digo, nosotros llegamos a donde ellos no pueden entrar. El problema serio que yo veo es que porque las fuerzas de seguridad del Estado son muy desconfiadas y desconfían de la persona equivocada. En múltiples oportunidades yo he tratado de crear una entidad de información confiable a donde uno pueda pasar información
pero esta es el octavo, décimo director de la DIGES que hay, y no entienden, o no quieren entender, que nosotros manejamos una gran cantidad de información que a ellos les podría servir, pero que por ese celo que mantienen, pues no hay oportunidad de poder transmitirlo. Recientemente estuvimos con el director general de la Policía Nacional y le hice ver yo ese punto. Estuvimos también con el secretario del Consejo Nacional de Seguridad del Estado, tratando de abrir espacio para poder nosotros informar detalles que podrían ayudar a mejorar la seguridad en el país, pero como que se resisten a recibir información. Puede ser que sea por celo a la seguridad privada, o puede ser porque hubo tal vez cuando estuvimos en el Estado, porque la mayoría de nosotros estuvimos en el gobierno previamente, y pues hay algún recelo, algún resentimiento cuando era jefe, o qué sé yo qué. Pero lo cierto el caso es que no hemos logrado establecer un método de comunicación confiable para poder pasarles la información que nosotros manejamos. Fíjese que en una oportunidad había un ministro que había sido mi subalterno y le hablé de este tema y le dije, la única condición que ponemos es que no lo publiciten, porque si no los delincuentes van a comenzar a matar guardias de seguridad privada. Y lo que hizo el distinguido señor ministro fue convocar a una conferencia de prensa para decir que nos íbamos a unir para pasar información. Obviamente lo único que lograron es que no les dijéramos nada para no poner en riesgo a nuestro personal, ¿verdad? Hay mucha desconfianza, hay mucho... Y desconfían de la persona equivocada, que es lo más simpático, ¿verdad? Y eso lo he visto a través de toda Latinoamérica. No es un problema de Guatemala, sino que lo he visto en toda Latinoamérica. Así es, en realidad tiene toda la razón, todos los males que hemos visto, males entre comillas, pues como que son compartidos. Muchas gracias, Rodolfo. Aquí hacemos un paréntesis nada más, vamos a pasar nuestra publicidad y retornamos. Dale. Todo comenzó con una visión clara: proteger la verdad en un mundo digital. Así nació Intel Forensic Soluciones, con la misión de llevar la ciberseguridad y las soluciones forenses a un nuevo nivel. Desde nuestros humildes comienzos, hemos trabajado incansablemente para convertirnos en un pilar de confianza para nuestros clientes, protegiendo lo que más importa: su información y su tranquilidad. Cada desafío que hemos enfrentado nos ha fortalecido, y hoy seguimos innovando, adoptando nuevas tecnologías para garantizar la seguridad en un entorno digital en constante cambio. En Intel Forensic Soluciones, no solo protegemos datos, protegemos tu futuro. Esto es solo el principio de nuestra historia. Gracias por confiar en nosotros. Bueno, Rodolfo, muy buenas noches, un cordial saludo. Teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando en el programa del día de hoy y enfocándonos la seguridad privada hacia el tema de la corrupción, que es lo que nos atañe, empecemos a mirar temas, por ejemplo, como la debida diligencia por parte de las empresas de seguridad privada al contratar el personal operativo de las mismas. Empecemos por mirar también las buenas prácticas
en la administración de las empresas de seguridad privada, ¿no? Empecemos por conocer también o saber, me gustaría saber, en Guatemala, si se da la aplicación al Código Internacional de Conducta para proveedores de servicios de seguridad privada en aras de evitar la corrupción, ¿no? Y si esta alta dirección de las empresas de seguridad privada, y cuando hablo de alta dirección no es solamente el gerente o dueño, sino este mismo y toda su parte administrativa, que son las cabezas visibles que de una u otra forma hacen que la operación de la seguridad privada se dé en buena parte. No sé si de pronto, con estos temas que le acabo de tocar, se esté presentando en Guatemala temas de corrupción. Me explico y le pongo un ejemplo. En Colombia se presentó hace más o menos un mes el caso de dos empresas, una academia y una empresa de seguridad privada, que fueron señalados en medios de comunicación por temas de corrupción porque estaban al servicio del crimen organizado en Colombia. ¿Y cómo estaban al servicio? La academia daba los certificados de que las personas habían sido capacitados allí, pero estas personas eran sicarios, eran escoltas o guardaespaldas, entre comillas, del mismo grupo organizado delincuencial, en este caso llamado el Clan del Golfo, y la empresa de seguridad les daba los permisos para el porte de las armas como escoltas de esas personas que eran los sicarios de este Clan del Golfo. Entonces, aquí se evidenció eso, salió por los medios de comunicación, se pudo evidenciar de que hay lavado de activos en el tema de la seguridad privada. Y como bien lo ha dicho usted, Rodolfo, pues es un tema que no es solamente ni de Guatemala ni de Colombia, sino que es un tema que atañe a toda la región. Y usted como erudito de la seguridad privada en Guatemala, nos pudiera hablar al respecto de esto, de la debida diligencia del ICOC en Guatemala, ¿no? De las buenas prácticas en la administración, porque no es solamente hacer reuniones con el ministerio y haga reuniones con el ministerio y van las empresas o los dueños de empresas y con el ministerio, pero eso llega hasta ahí. Y en últimas, la persona que realmente necesita el conocimiento, que es la base fundamental de la seguridad privada, que es el operador, es el vigilante, el oficial de seguridad, el guarda, allá no llega absolutamente nada más que el comentario. Así que pues, no, lo invito a que de pronto nos haga una claridad respecto a estos temas. Con mucho gusto, Henry, muchas gracias por la pregunta. Está bastante interesante y muy amplia, pero fíjense ustedes que aquí el sistema es que las empresas de capacitación efectivamente dan el curso, pero los exámenes los realizan en la DIGESP. Entonces, si los exámenes son aprobados en la DIGESP y los exámenes son aprobados en la DIGECAM, pues la corrupción no se podría dar en las escuelas de capacitación, sino que serían esos centros que son los que realmente autorizan la certificación de los guardias. Entonces, por ese lado, creo que los empresarios de la seguridad estamos claros, estamos limpios. Yo diría que no da mucho margen a poder manipular, a menos de que hubiera algún contubernio entre la empresa y la DIGESP o la DIGECAM. Pero yo diría que esos exámenes, al ser emitidos por una institución del Estado, pues ellos serían los que cargan con la responsabilidad de si los guardias están capacitados o no. Ahora bien, nosotros tenemos un supervisor mucho más fuerte que el mismo Estado, que ese supervisor se llama cliente. Y si el cliente no ve o no siente o no percibe que los servicios de seguridad que le están dando los guardias son los apropiados, el castigo más fuerte que nos puede poner es que nos cancela el servicio. Entonces, por ese lado, yo no creo que pudiera darse. Ahora bien, sí se dan en algunos casos de corrupción
empresas que están muy solventes, que lo pagan todo, que tienen todo muy bien, pero que su giro del negocio no es precisamente la seguridad, sino que utilizan eso para lavado de dinero. Eso sí, es algo que se ha oído, que no se ha podido comprobar, pero que se ha oído en el mercado porque es muy fácil cobrar con cheque y pagarle en efectivo al personal. Eso podría ser quizás el único margen que hemos platicado, que se ha oído por ahí, pero que no hay ninguna prueba que podamos decir para poder poner demandas contra alguna empresa. No sé si con eso aclaro tu pregunta, Henry. No sé si de pronto exista alguna normatividad en Guatemala que les imponga por ley y por decreto a las empresas de seguridad privada tener el SARLAF o el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, y que cada empresa deba implementarlo para controlar también quién contrata el servicio. Porque pues es muy fácil vender el servicio, sí, y las empresas de seguridad en eso se fundamentan, pero hay que saber también, no por la necesidad y la urgencia de vender el servicio, estamos llegando con este tipo de servicio a cualquier cliente sin saber quién es. Y entonces lo que nos interesa o nos importa es que nos paguen puntual, pero no sabemos de dónde procede el dinero con el que nos están pagando el contrato o el servicio contratado. No sé si de pronto en Guatemala exista esa normatividad de la exigencia de ese SARLAF a las empresas de seguridad, así como lo existe y exigen en las entidades bancarias. No, definitivamente aquí presiones internacionales no se le han impuesto a las empresas, pero sí existe el decreto ley 52/2010, que es el que rige todo el servicio de seguridad privada, que por cierto fue una ley medio impuesta, porque resulta que hace algunos años en Perú me fui a enterar en una reunión de Naciones Unidas que muchos de los izquierdosos de Latinoamérica habían ido a decir a Naciones Unidas que las empresas de seguridad privada de Latinoamérica y el Caribe no tenían ningún control. Entonces impusieron leyes marco para toda Latinoamérica y desafortunadamente para nosotros estaba el gobierno del ingeniero Colom, de tendencia izquierdista, en el gobierno, y entonces nos pusieron unas restricciones muy fuertes en todos los sentidos. Y por supuesto crearon impuestos innecesarios que lo único que han hecho es encarecer el producto sin que los empresarios de seguridad recibamos nada a cambio, más que presiones, controles, pero extranjeros no tenemos aquí, solo los controles establecidos dentro de las normas del decreto ley 52/2010. Interesante, Meatán. De verdad, el tema de las auditorías y procesos de la ley como tal dejó muchas líneas y muchas lagunas en cuanto al cumplimiento, y lo que, como usted comentó, generan esas ambigüedades, y también creo que ha existido lo que es la competencia desleal. Algunas empresas, como bien dijo usted, que se escuchan, están suficientemente solventes, y pues hacen la competencia generando ganancias que no se pueden comprobar como tal. Pero ampliando la pregunta del comentario de Henry, me gustaría saber si dentro de estas mesas técnicas se está pues estableciendo alguna medida como control para lavado de activos, que se está queriendo imponer a nivel ya regional en diferentes áreas de productivas. Y creo que uno de los ordenamientos fundamentales que ha tenido la industria de la seguridad en Guatemala es que data de tradiciones y ciertos criterios bastante arraigados,
y mucha participación dentro del ordenamiento de la seguridad, pero sopesando las buenas prácticas de otras latitudes, entiéndase Estados Unidos o España, que existe pues ciertas instituciones muy independientes de lo que es una dirección del Estado que funja, que sea política, sino que una entidad propiamente dicho para las empresas de seguridad que generen la capacitación o la doctrina para los servicios de seguridad, no guardias, sino para la gerencia media y la alta gerencia, para poder hacer algún tema de combate o cooperación integral, o evitar el uso indebido de parte del Estado a las fuerzas de seguridad privada. Pues mire, ellos no nos toman en cuenta para muchas cosas, gracias a Dios. No tenemos ninguna intervención de ellos, más que lo que andan buscando es que les paguemos impuestos. Nosotros mismos fuimos los que hace muchos años pedimos que se creara una institución como la DIGECAM o como la DIGESP para que hubiera control del armamento que se manejaba dentro de las empresas de seguridad. Y también pedimos que nuestra dependencia fuera de una institución más profesional. Pero lo que sucedió fue que, como le decía, cuando esa ley marco vino al Congreso de la República de Guatemala, la diseñaron y la crearon, la ajustaron, la adecuaron personas que no tenían la más mínima idea del giro del negocio. Entonces se dedicaron a vengarse de los empresarios de seguridad porque creyeron que todos éramos militares. Y entonces, como estaban con el hígado todavía del enfrentamiento armado interno, que habían sido derrotados ampliamente, entonces se dedicaron a imponernos impuestos, multas y un montón de cosas restrictivas que lo único que buscan es obtener fondos que ellos manejan discrecionalmente. Entonces, no hay una estrategia ni de trabajar juntos, ni siquiera de que quieran supervisar o tratar de manejarnos a nivel administrativo. Este proceso lo iniciamos allá por el año 2000. Cuando yo era presidente de la gremial, comenzamos a hacer congresos a nivel centroamericano y ahí me di a la tarea de comenzar a capacitar los mandos medios y altos de las empresas de seguridad privada. Por supuesto, los monstruos que han habido tradicionalmente, pues ellos tienen sus propios procedimientos, pero para las empresas de corte familiar, que son la mayoría de las que tenemos nosotros, pues sí han aprendido bastante. Les hemos enseñado sobre dónde mando, administración de flujos de caja, les hemos enseñado un montón de detalles que les han permitido aún defenderse, porque hay unas mafias tremendas en la inspección de trabajo y entonces le ponen unas multas y unas cosas terribles a los empresarios. Pues les hemos tenido que ir enseñando a defenderse y ellos lo han aprendido por su propia defensa de su pecunio, ¿no? Pero que haya algo de parte del gobierno, ellos solo nos ven como fondos privativos que les van a resolver la vida a ellos. Muy bien, Rodolfo, muy claro lo que estás explicando y en ese sentido sería muy importante. Tengo una pregunta que de una u otra manera cae como de cajón, considerando obviamente el tema de la corrupción, que es lo que nos está llevando a este ciclo de este seminario que estamos hablando. Es importantísimo tomar en consideración, y más que nada como tú que has sido miembro de FEPACEP, miembros de agremiaciones de lo que tiene que ver con la seguridad privada en tu país, y FEPACEP, que es obviamente una agremiación ya de nivel regional. Veo importante lo que acabas de decir, específicamente lo que tiene que ver con capacitación en ciertas áreas que son importantísimas como gremio,
recalcando que es importantísimo también que como seguridad privada la agremiación sea plausible y ejecutoriada. Sin embargo, considerando el hecho que para poder actuar sobre lo que tiene que ver específicamente con la corrupción y esta necesidad de que del lado, obviamente, de las empresas de seguridad contribuyan para la seguridad ciudadana, no sé si es que se ha contemplado o de pronto dejarlo hablado en este momento, aprovechando que estás tú y que tienes injerencia, obviamente, en la seguridad privada en tu país, transparentar, por ejemplo, las actividades que hacen, y cae esto, obviamente, en lo que tú acabas de decir hace un instante, de ciertas empresas que tienen contratos, como en mi país, por ejemplo, contratos con el mismo Estado, y que pese a ser un mal pagador, continúan trabajando con el Estado y siguen trabajando. Situaciones que son hasta un punto incomprensibles. Algún tipo de mecanismo de rendición de cuentas, hasta algún organismo, no sé si a la misma agremiación, conocimiento de lo que tiene que ver con la falta en la parte legal específicamente, en lo que hablaba hace un instante Edgar, no sé, situaciones en ese sentido que de una u otra manera reafirmen esta necesidad de que como agremiación, a más de capacitar en cómo debe seguir el tratamiento en lo que tiene que ver con el negocio, trabajar pues en pro de evitar que exista corrupción en el medio. Que mira, cada vez que tú te acercas al gobierno, sea del país que sea, lo que te están viendo es qué mordida te van a sacar. Así hablándolo en buen castellano. Imagínate, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Guatemala estaban pues sacando a licitación la seguridad de todos sus centros de servicio. Y curiosamente le daban el contrato al que tuviera el menor precio, pero eso incluía que con esos costos no te iba a alcanzar para pagar todos los impuestos y todas las cosas que ordena la ley. Por decirte algo, ahorita andamos entre $1,000, $1,500 de precio por guardia, y ellos estaban ofreciendo sus servicios en el IX por $900, $800. Entonces el mismo Estado estaba transgrediendo los principios de ley que ellos mismos estaban estableciendo. Cuando se los dije, ellos se molestaron muchísimo, porque les dije, mire, entonces, ¿en qué quedamos? Nos apretan a nosotros con que nosotros cumplamos con todo lo que la ley marca, pero el mismo Estado no cumple con la ley que ellos mismos imponen. Entonces, imagínate, ahí ya comienza un problema serio, porque la corrupción lo que hace es que los contratos muy generosos del Estado, pues no solo tienes que darles precios debajo de lo lógico, de lo que es financieramente prudente, sino que encima todavía quieren mordida. Entonces todo eso da lugar a la corrupción. Cuando uno se planta y les dice que no, entonces comienzan los problemas. Y eso no es privilegio de Guatemala, ¿eh? Eso te sucede desde México hasta el Cabo de Hornos. En todos lados pasa lo mismo. Bueno, por eso es importante. No sé si te aclaré bien la pregunta ahí o quedó algo en el tintero. Totalmente de acuerdo, Rodolfo. Lo que pasa en Guatemala pasa aquí en mi país y imagino que en el resto de los países. Sigue, Henry, por favor. Sí. Bueno, aquí tenemos, afortunada o desafortunadamente, desde el punto de vista que uno lo mire, tenemos una normatividad que sale cada inicio de año o finalizando el año para el siguiente, que es la tabla de los precios de la seguridad privada. Y viene dada por valor de estratos, es decir, el servicio que se presta en estrato 1, 2 y 3, el servicio que se presta en las clases más altas, 4, 5, 6, en las zonas industriales y en temas de prestación de servicio con el Estado.
y en esa resolución que sale por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia, impone que los estratos 4, 5, 6 son zonas industriales y el mismo estado tienen que pagar el total de la tabla. Y viene pues los precios por servicios, si es servicio con armas, si es servicio sin armas, si es servicio con medio canino, etcétera. Cada uno tiene su precio y ahí es donde el Estado ya fija sus precios. Por ende, no hay lugar a esa competencia desleal en el tema de la competición para ganarse un contrato. Donde sí existe eso es en los estratos 1, 2 y 3, donde se deja al libre albedrío de la empresa presentar las propuestas para contratos sin que afecte la parte salarial del personal operativo y la parte de la administración como tal del servicio. Entonces ya ahí es donde las empresas entran a jugar y a darse cuenta, como bien decía Rodolfo, si realmente les sirve o les conviene ciertos contratos porque el cliente está ofreciendo o tiene una partida presupuestal muy baja para esa prestación del servicio. Entonces, yo creería que en ese tema es bueno la fijación de esas tablas porque limita a todo el mundo, ¿no? Y obliga también, tanto limita para evitar competencia desleal y obliga también a ciertos sectores a que tienen que pagar lo que está estipulado y se evita esas negociaciones que en últimas no son otras que esos famosas licitaciones tipo sastre, que ya vienen con las medidas hechas para X o Y empresa y que solamente esa empresa se la puede llegar. Exacto. Entonces, por una parte es bueno ese tipo de situaciones. Escuchándolos hablar y a Edgar, pues decía, y a Rodolfo, también aquí existe, y no sé si de pronto allá, aquí existe en Colombia la famosa red de apoyo, la red de apoyo y solidaridad ciudadana, que no es otra cosa que las informaciones que suministran las empresas de seguridad privada que están en todas partes, como bien decía Rodolfo, y suministran informaciones acerca de posibles delitos o ejecución de delitos a la Policía Nacional con el fin de que se tome una acción pronta y efectiva y se evite daños mayores en este tipo de situaciones. No sé si de pronto ese tipo de colaboración existe allá. Nunca he estado de acuerdo en el tema de la seguridad privada, en que la policía sea quien controle la seguridad privada, porque no es lo correcto. Desde muchos puntos de vista no es lo correcto, y bien lo planteaba usted, a Rodolfo, si yo como instituto capacito a una persona y es otro quien me lo evalúa, pues no hay una lógica. Eso es como yo ir a estudiar medicina a una universidad y que me evalúe para poderme graduar el Ministerio de Salud. Si ellos no tienen los programas y para eso hay una libertad de cátedra en las universidades, entonces no tendría ninguna razón lógica de que una capacitación lo de un instituto o una empresa y la evaluación la realice otra. Eso pues se cae por su propio peso, pero pues desafortunadamente así son en muchas partes la situación. Lo otro es que, por ejemplo, en Costa Rica ve uno que la policía no es la mejor capacitada, pero es quien capacita la seguridad privada. Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros de una seguridad privada en esas condiciones? No vamos a esperar absolutamente nada bueno, ¿no? Entonces, no sé si de pronto ya exista esa famosa red de apoyo que obligue por ley o decreto a las empresas de seguridad a suministrar informaciones a las agencias de seguridad de la nación o del Estado en temas de delitos para la convivencia y seguridad ciudadana. Bueno, yo quiero contarte que tuve el privilegio de estar presente cuando el presidente Uribe revisó la ley de empresas de seguridad privada, que estábamos ahí en Colombia, y daba gusto ver un presidente tan involucrado con nosotros, compartiendo todos los errores y todos los problemas que tenía la ley de ese entonces, e inclusive despidió al superintendente de seguridad privada
que estaba porque no estaba cumpliendo las cosas como debían de ser. Cuando ves ese tipo de involucramiento de tus autoridades, pues te dan ganas de trabajar, pues dices, sí, sí hay alguien que está interesado en la seguridad del Estado. Pero cuando las personas que están dirigiendo el país, como sucede en Guatemala ahorita, que lo único que están buscando es ver qué impuesto te ponen, pues no va a suceder nada. Afortunadamente aquí no es obligatorio tener que pasarles información. Nosotros lo hemos querido hacer, pero como te digo, no hay una instancia confiable a donde nosotros podamos pasar la información. Me recuerdo que un presidente de una de las gremiales hace algunos años se dedicó a combatir las empresas fantasmas y de la misma Policía Nacional sacaron la información y después los de las policías fantasmas querían matar a ese presidente de esa organización, se tuvo que ir a encerrar a su finca y renunciar de la gremial, porque no son confiables los entes a donde puedas pasar la información. Afortunadamente aquí no es obligatorio. Bueno, Minatán, muchas gracias de verdad por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias. Creo que para ir cerrando nuestro programa, el conocer la interacción entre la seguridad pública y diferenciar qué es la seguridad pública, la seguridad privada y cuáles son las aristas como combate a la corrupción y las prácticas que se establecen a lo largo de la región, que no nos hace inmunes a este tipo de flagelo, pero creo que en este contexto podemos ir evidenciando de que a lo largo del tiempo nos vamos fortaleciendo como institución privada. Toda vez el Estado no meta mano en la administración como tal, pues no va a haber una afectación tal cual. Sí debe existir una normativa, creo que sí debe de existir una regulación como tal, pero como se dice, haciendo empresa se hace patria también y creo que es lo más importante para el desarrollo. La industria de la seguridad privada es uno de los pilares que aporta más a la economía de los países, es un generador de empleo como tal y pues también ahí es como usted lo ha mencionado, donde los estados se aprovechan de las vulnerabilidades a las cargas impositivas, ¿verdad? De esto, siendo él también un competidor desleal porque genera su propia seguridad, afectando el desarrollo de las empresas. Como cierre, pues estoy en la idea o mantengo la perspectiva de que si nosotros nos unimos como empresarios, como clientes, como ciudadanos para el combate a la corrupción y ya del lado de los empresarios de las empresas de seguridad privada, se fortaleciera y existiera la comunicación y no un divisionismo como para entre nosotros mismos competir de manera desleal, profesionalizando a nuestros agentes, multiplicando el conocimiento, pues obviamente creo que vamos a crecer como país, como región centroamericana y como región en Latinoamérica. Creo que ese es el mensaje con el que cerraría yo mi participación. Edison. Muchas gracias, Edgar. Sí, hay algunas cosas que quedan, realmente me quedo sorprendido cada vez que conversamos, saltan una y otra cosa y que nos quedan en el aire, pero que tenemos que seguir hablando en ese sentido. Bueno, obviamente como Edgar nos acaba de decir, te agradecemos mucho, Rodolfo, tu participación. Ha sido muy frontal en algunas cosas que has dicho y eso es lo que nosotros obviamente estamos buscando, sin más allá de llegar a rayar en cosas que de pronto no quede como denuncia, sino más bien como una voz frontal de lo que está sucediendo y en este sentido, por Rodolfo, yo te agradezco muchísimo tu participación.
No queremos irnos sin antes escuchar, por favor, tu mensaje final. Por favor, lo que tú desees decir, estamos prestos a escucharte. Te agradezco mucho por tus pensamientos. Lo que habría que transmitirle, siento yo, a las fuerzas de seguridad del Estado es que nosotros no somos sus subalternos. Nosotros somos empresa privada. Y si bien es cierto, por un control elemental que debe existir en los estados, pues nosotros dependemos profesionalmente, digamos, para que lleven ellos el control. Nosotros mismos lo pedimos, pero que quede claro que no somos sus subalternos. Punto uno. Y punto dos, que las leyes que deben de imponer para control de empresas de seguridad privada tienen que tener el enfoque principal y darle los dientes y las garras a las instituciones de supervisión del Estado para combatir a las empresas ilegales. Porque lo simpático es que cuando cualquier empresa ilegal comete un error, dice persigan a las empresas de seguridad. ¿Y a cuáles buscan? Pues a los legales, porque a ellos nos tienen a la mano, tienen nuestras direcciones, nuestros teléfonos, y es muy fácil irnos a amargar la vida cuando los problemas se dan. Imagínate, en el Congreso de la República de Guatemala, todos los diputados tienen seguridad ejecutiva. Y cuando tú preguntas en la DIGES cuántas personas se han ido a legalizar ahí, no pasan de 20. Entonces, ¿dónde comienza el problema? En el mismo gobierno. Entonces, tenemos que poner leyes que de verdad respalden al gremio de la seguridad privada. Y tenemos que unirnos a nivel latinoamericano. FEPACEP es un excelente instrumento de unidad, de capacitación. Yo he tenido el privilegio de ir a recibir y a dar conferencias, y créeme, FEPACEP es lo mejor que le puede suceder a América, incluyendo también la FEDECAS, que es la de Centroamérica, que yo fundé hace 20 y pico de años. Necesitamos unirnos más, necesitamos estar claros de que nosotros somos las empresas del presente y del futuro, que tenemos que prepararnos para lo que viene, porque con la inteligencia artificial los conceptos de seguridad privada van a cambiar totalmente. Me dicen que en China ya no hay guardias uniformados, sino que lo que hay son robots, y por la identificación facial es muy fácil que en la calle tú no tienes que tener policías ni nada, porque ya te están controlando de la manera digitalizada, y cuando tú sientes, las multas y las remisiones llegan sin tanto problema. Y cuando llegas me decía alguien que estuvo en China, que llegan a un edificio a entregar un paquete, por ejemplo, lo recibe un robot, lo recibe, lo chequea, le pasa escáner de una sola vez y ya le llega al dueño, y no hay guardias de seguridad. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos, tenemos que ver qué hay hacia futuro, hay que ver qué tiene Tesla, hay que ver qué tiene lo que viene, porque tenemos que ponernos al día o vamos a quedar en el olvido. Muchas gracias por invitarme, y ya saben que como siempre estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, Henry, contigo cerramos, por favor. Perdón. Gracias, agradecerle a Rodolfo por la participación en la noche de hoy, como siempre, y ya lo dije, erudito en el tema de la seguridad privada en Guatemala, persona a consultar. Me iría con tres muy resumidas. Uno, la seguridad ciudadana depende de una verdadera alianza entre el sector público, el sector privado, que ello incluye la seguridad privada, y una comunidad empoderada exigiendo cumplimiento de normatividades. Dos, pero nada sacamos si la corrupción inicia desde el mismo Estado, socavando la seguridad ciudadana y la credibilidad de las instituciones legalmente constituidas. Y por último, respecto a lo último que tocó Rodolfo, el tema es: no dejemos perder la humanización del servicio de seguridad privada, porque no es para nada bueno
o si no hagan el ejercicio, y allá los que nos están viendo, no es nada agradable cuando uno empieza desde el mismo celular a obturar números para que si quiere una cita, espiche el número 1, si quiere no sé qué, el 2, eso no es humanizar. Y resulta que esas que le dan a usted ahí no está la que usted necesita, entonces, ¿dónde está el ser humano que lo pueda orientar a usted? Pero eso es para que la gente que trabaja en seguridad privada, esa primera cara que uno se encuentra en todas partes, sea un servicio humanizado, un servicio de excelencia, un servicio con calidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿en qué le puedo colaborar? Eso no deja que los clientes se pierdan y tampoco por decir eso va a dejar de ser menos guarda o va a ser más guarda. Entonces, es importante. Sí, yo ya había escuchado el tema de China, sin embargo, hay sectores en China que están regresando a lo humano precisamente por quejas de que la inteligencia artificial no está cumpliendo con lo que debería estar esperando las personas humanas que quieren un servicio personalizado. Invitarlos a dentro de 8 días, nuevamente aquí en su programa En la Mira Casuística en Seguridad, donde seguiremos hablando de seguridad ciudadana, donde miraremos dentro de 8 días un tema muy importante también y muy poco conocido por muchos en el sector de la seguridad, como es el CPT, aquello de la prevención del crimen desde la urbanización, desde la construcción de ciudades y de todos estos enfoques, que es muy importante. Así que desde ya los invitamos a que nos acompañen en este nuevo seminario de seguridad ciudadana. Agradecerles a todos su asistencia, desearles una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Un abrazo, amigos. Muchas gracias, Rodolfo, Henry, Edgar. Nos vemos la próxima. Que pasen muy bien. Hasta luego. Buenas noches.